atavíos, él no iba a estarse poniendo el mismo penacho 2 veces, ¿no? Para eso era Moctezuma. Y entonces entran más dudas al respecto, según se comentó ayer. Todos estos son conclusiones, comentarios escuchados el día de ayer en esta conferencia de la que estamos hablando sobre el penacho de Moctezuma, con María Olvido, que tuvo una muy buena exposición. Nos lleva a estos pensamientos de cuestionar hasta dónde nos ha llevado nuestra imaginación. Sí, entonces son varios misterios. No se tiene la certeza de que haya pertenecido efectivamente a Moctezuma, tampoco que haya estado involucrado en sus materiales, piedras, entre comillas, piedras preciosas. Pero bueno, hay cosas que sí se saben y de las cuales se tiene certeza, como que es un objeto mexica que data pues de los años del contacto con la colonia, con la que sería la colonia española. De eso se tiene certeza. Se tiene certeza de 3 especies de aves que constituyen el penacho, de que hubo oro y que fue sustituido después por Platón hacia el siglo XIX. Se tiene certeza de la forma en la que se fue construida y que quizás participaron varias manos, y también se tiene certeza de que parte de las plumas que constituyen estos penachos, y otros, pues eran recolectadas gracias a una gran red de la cual formaba parte la red tributaria, porque recordemos que se trataba de un poder central imperial, ¿no? Entonces ellos recibían estas plumas preciosas que se dan, al parecer, una vez al año. Estas aves pueden tener una pluma del tamaño deseado. Entonces requiere mucho trabajo, requiere mucha paciencia para ir recolectando los materiales. Realmente es un objeto precioso, ¿no? En el sentido amplio del término, el penacho, el llamado penacho de Moctezuma. Y hoy esas son las certezas que se tienen. También se tiene la certeza de dónde está, por supuesto. Está en el Museo del Mundo en Viena. Es parte de las piezas fundamentales de ese museo actualmente. Y bueno, pero ahora, me parece que está en remodelación. Sí, está en remodelación. Le van a cambiar su nombre. El nuevo nombre es Museo del Mundo. Y también se tiene la certeza, que es lo que escuchamos ayer, es que trasladar el penacho de Moctezuma a otro lugar, por ejemplo a este país, sería muy riesgoso, porque las vibraciones en el movimiento del traslado lo harían tambalear. Sí, totalmente. Entonces ese es el conocimiento que se tiene hasta ahora. Por lo tanto, aquí vienen varias reflexiones que uno puede hacer respecto al patrimonio cultural, a lo que se llama patrimonio cultural, el tráfico de arte y de reliquias, que es una cosa que ha ido, bueno, no creo que haya desaparecido, pero se ha empezado a regular después de la Segunda Guerra Mundial, la compraventa de arte y de reliquias. Y también tiene que ver con la propia historia de este país, que tanto nos identificamos ahora los mexicanos contemporáneos con aquellas civilizaciones prehispánicas. Todo eso se puede pensar a partir de estas certezas, pero por lo menos hay que saber que el penacho existe, que hay una réplica en el Museo Nacional de Antropología y que es un objeto extraordinario y que hay una polémica en torno a él. Sobre todo que este penacho ha pasado por muchas bóvedas, muchas cajas, cristales. Ahora tiene, según nos ha contado María Olvido, que se encargó de la restauración en lo personal junto con otro equipo de personas, pudo ella presenciar la confección de una caja o vitrina para la exhibición de este penacho, que si existe cualquier tipo de
temblor o cosa por el estilo, no se verá afectado, puesto que tiene todo un sistema de amortiguación y todo esto es para que las mismas pocas piezas que algunas, creo que le arrancaron todo el oro y se quedaron nada más unas cuantas piezas que son como, se llaman escamas, me parece, según la terminología que ella dio, y estas pueden ir trozando las plumas, que obviamente, pues, ¿cuántos años tienen esas plumas? Han durado demasiado tiempo en su lugar, a pesar de que se le hizo también otro tipo de restauración a la antigua por una señora de nombre Cristina. Uh-huh. Sí, se hicieron restauraciones en el siglo XIX y fue muy interesante saber que los restauradores que tuvieron en sus manos este objeto no sabían exactamente de qué se trataba, si era un faldón o era una... No sabían que era para la cabeza, era un tocado de la cabeza de un jerarca. Y bueno, lo reconstruyeron como lo que pensaron que era, una especie de escudo, ¿no? Y también no contribuyó el tiempo porque, como les platicaba hace un momento, originalmente el penacho estuvo diseñado para ser flexible y enrollarse sin que se deteriorara, pero esas propiedades elásticas se habían perdido después de 400 años y entonces perdieron esa flexibilidad y encontraron un objeto rígido, lo cual pues nos hace entender muy bien, no es que sean tontos, que no se hayan imaginado que era un objeto para ponerse en la cabeza. Pues es que es demasiado exótico para ellos, me imagino pensar algo así. Y también es muy interesante la reflexión que surgió ayer sobre si en dado caso que las leyes, tanto austriacas como mexicanas, llegasen a un acuerdo, cosa que no es verdad en este sentido, no hay ninguna intención de devolver el penacho a México, ni siquiera se ha considerado. Hay otras piezas que sí se han devuelto. Sí, pues hemos visto, a propósito de la repatriación del arte, que bueno, a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando hubo pues saqueo de museos, sobre todo en Alemania, una vez que había sido vencido el régimen nazi, pues bueno, muchos museos, muchas colecciones fueron saqueadas, llevadas y pasaron de mano en mano por una red de tráfico de arte. Y bueno, fue hasta los años 50 cuando en La Haya se intentó tomar cartas en el asunto en términos jurídicos para pues sancionar la venta de arte nacional que es saqueado y que es llevado a otros museos. Es interesante porque muchas colecciones de museos se hicieron justamente comprando colecciones a exploradores y a vendedores de arte independientes. Y ellos nutrieron los museos. Ellos pagaban por viajar, invertían en su viaje, tomaban objetos, los compraban o lo que sea, se los robaban y los llevaban a los museos y los vendían a muy buen precio. Y hoy en día hay objetos preciosos centrales en las exposiciones de museo que tienen detrás de sí esta historia. Y uno de ellos pues es justamente el penacho de Moctezuma, que es una de las piezas fundamentales de este museo austriaco. Pero hay otro gran ejemplo que es el busto de Nefertiti que está en el museo, en el museo de Berlín, que se llama Nuevo Museo. Es también la pieza central, este rostro interesante de Nefertiti que tiene una antigüedad de 3.300 años. Es una piedra caliza pintada. Entonces hay una controversia entre Egipto y Alemania porque pues Egipto reclama el busto de Nefertiti, lo quiere de regreso. Y pues dice que tiene que ver con la identidad de los egipcios y no es un objeto que deba estar en Alemania. Y claro, también hay controversia respecto a que, pues, ¿por qué habrían de regresar este objeto si pues el museo lo adquirió a fin de cuentas? Y hoy en día es patrimonio de la ciudad, es parte de lo que oferta turísticamente esta ciudad. Entre otras cosas, la Puerta de Brandenburgo y el rostro de Nefertiti, que es un objeto muy interesante. Pero bueno, aparte de esos ejemplos grandiosos, hay ejemplos de lo contrario. Solamente en lo que va de este 2015 se han devuelto, por ejemplo, una estatuilla de bronce de Hércules del siglo V o VI que desapareció
es que desapareció de repente y apareció después en una subasta en la ciudad de Manhattan. Y pues el FBI la incautó, como incautó también una pintura de la Santísima Trinidad, la que se le apareció a San Clemente. Es una pintura del artista veneciano Giovanni Battista del siglo XVII, y esta pintura también apareció el año pasado en una subasta y fueron regresadas a Italia, estas dos cositas. Y también hubo a propósito de Alemania, se encontró un astrolabio, que es un instrumento para determinar la posición de las estrellas, es un objeto muy interesante. Un astrolabio alemán datado en 250 años de antigüedad, y fue robado del Museo de Gotha en 1945, precisamente durante el régimen nazi, y de repente apareció en el Museo Toledo de Ohio. Imagínate, desde Alemania hasta Ohio. El gobierno alemán se dio cuenta, las instancias encargadas de rastrear este objeto, cuando lo encontraron en sus catálogos, llevaron fotos, contrastaron y llegaron a la conclusión de que quizás sí es probable que ese astrolabio fuera alemán y alguna vez estuve en el Museo de Gotha, y entonces se procedió a la repatriación de este objeto. Entonces todo el tiempo está pasando esto, ¿no? Y claro, los museos tuvieron gran responsabilidad en esto, porque para que llegaran las piezas de América a Europa, por ejemplo, y de regreso también, pues se necesitaban dos personas, los que obtuvieran los objetos y los museos que las compraran y las exhibieran. Entonces, todo eso está pasando actualmente, constantemente, ¿no? Y hay otras repatriaciones. Italia, por ejemplo, que tiene muchos periodos artísticos metidos no solamente en su arquitectura, sino en sus restos arqueológicos. Ellos tienen un programa muy importante para recuperar piezas, vasijas y otro tipo de objetos que se encuentran desperdigados por el mundo. Este retorno de piezas también hace reflexionar sobre si el hecho de recibirlos implica que van a tener el buen trato que merecen estos objetos y la importancia, y si en el país existen prácticas gubernamentales que reflejen un verdadero interés en la conservación y promoción, difusión y explotación a un nivel realmente edificante sobre las piezas arqueológicas que existen aquí, el trato que reciben y también el trato que se les da afuera, y cómo es que un objeto puede despertar tanto significado sentimental, que ahora estoy más que convencida que el penacho de Moctezuma tiene un valor sentimental interesante. Sí, porque para muchas personas, para activistas sobre todo, pues se considera que es parte de lo que... Hay una palabra interesante que ayer leí, que es heredidad, se argumenta que el penacho nos corresponde a los mexicanos contemporáneos por heredidad, porque viene de las culturas que preexistieron a la llegada de los españoles. Y entonces quien dice eso se está identificando con aquellas sociedades prehispánicas. Y entonces nos toca esto, y entonces fue parte del saqueo y debe volver a estas tierras. Entonces esos son pues los argumentos, está más cercano a nosotros en términos identitarios. De repente en los mexicanos en general, decir mexicanos en general, porque sabemos que este país es diverso, pero sobre todo la parte mestiza, se dice, tiene una relación ambivalente con el mundo indígena, ¿no? De repente nos identificamos, pero con los que existieron antes de la llegada de los españoles, de repente no nos identificamos con ellos. Entonces hay una cosa, y en el caso del penacho de Moctezuma es un ejemplo en el que sí nos reconocemos como parte de aquel pasado glorioso prehispánico. Claro. Nos gusta tomarnos fotos con ellos y aparentemente nos dan mucho interés, pero son personajes que realmente no consideramos realmente como parte de nosotros, ¿no? Sí existe una distancia. Seguramente hay personas que no lo sienten así. Vamos a un corte musical. Se trata de una banda interesante que se llama Boards of Canada,
y la canción se llama El sueño del Pontiac del 84, pero en inglés. Y regresamos para hablar un poco más sobre el penacho de Moctezuma, que en este caso es austriaco.